Hola amigos, bueno, nos encontramos en otro charla, ciclo de enseñanzas que nos viene muy bien para estos tiempos. Antes de tomar el tema de hoy, quería agradecerles por supuesto el enorme apoyo que nos están dando al suscribirse a nuestro canal. Las devoluciones que nos hacen cada video nos llenan de energía y de confianza para seguir adelante. Es una forma increíble lo que están haciendo ustedes sosteniendo nuestro canal al aire, que está llegando a todo el mundo realmente, ¿no? Entonces creemos que estamos de alguna forma cumpliendo un servicio muy lindo desde el corazón para llevar un poco de verdades, de conciencia a muchísima gente que en este momento la necesita. Bueno, el tema de hoy es un tema complejo, difícil. En la clínica se ve mucho más de lo que parece. Lo vamos a desarrollar. Lo he titulado como posesión. ¿Qué es la posesión? La posesión es la influencia que puede tener una persona en ciertas condiciones, influencia que viene desde un nivel o un sustrato bajo de lo que se llama el plano astral. Es un plano que está más allá del plano físico, donde cuando una persona desencarna, por un tiempo va a quedar en esa fase, haciendo un aprendizaje ahí en ese nivel, y luego va a ir subiendo a niveles superiores de luz. Y este plano astral está dividido, por decirlo de una manera, en subplanos, es decir, desde los niveles más bajos, más densos, donde está habitado por un linaje de seres muy larvarios o gente desencarnada con hábitos muy primitivos, muy disfuncionales, como el alcoholismo, como el tabaquismo profundo, las drogas, la ira, etc. Este linaje de seres, entes desencarnados, de alguna manera, pueden llegar a influenciar en ciertas circunstancias a una persona viva y empezar a poseer su voluntad, su acción. Es una especie de hipnosis que esta entidad empieza a generar en la persona, de alguna manera controlando su voluntad, anulando su libre albedrío y llevándolo a una situación bastante caótica. En la clínica el relato, para darnos cuenta de que se trata de esto y no de otra cosa, el paciente en la consulta dice, por ejemplo, que siente como que una fuerza se le mete adentro y lo obliga, ya sea a drogarse, a tomar, u otro tipo de vicio, ¿no? Y es como una fuerza que lo domina completamente, ahí no tiene voluntad. Luego esa fuerza se retira y la persona queda como absorta, sin poder reaccionar. Ha sido totalmente su voluntad copada por esta energía, que podemos llamarla un ente astral o larva astral, que tiene la habilidad de influenciar de esa manera para que repita el hábito una y otra vez, una y otra vez. Esto se entiende porque la persona con esas características, ¿cierto? Por ejemplo, el alcoholismo crónico, una vez que la persona esa muere, desencarna, su cuerpo astral, o sea, su cuerpo de deseos, se va hacia ese plano. Y ese cuerpo de deseos, el cuerpo astral que lleva la conciencia del plano físico, aún tiene esa impronta, ese hábito. Y, desde luego, que ahora no tiene un cuerpo físico.
Entonces es irresistible la fuerza de ese cuerpo astral para querer retomar el vicio, pero no tiene un cuerpo físico, porque ya el cuerpo físico quedó y se está destruyendo, enterrado. Entonces necesita un vehículo para poder seguir con ese hábito, porque su naturaleza adictiva se lo está pidiendo. Entonces se empieza a acercar a una persona que tiene un hábito parecido e entra a influenciarlo hasta que en un momento cierta estructura de defensa de la persona, que lo vamos a explicar ahora bien en el pizarrón, se rompe. Esa defensa es un campo de protección energético, se rompe por la influencia de esta entidad y puede penetrar dentro del complejo energético de la persona y ahí comienza a obsesarlo. Es una obsesión total. ¿Cómo lo logra? Captando su voluntad, ¿cierto? Es un obsesor fuerte, poderoso, que lo domina y que comienza a llevarlo a practicar el vicio. En el caso de beber, lo hace beber hasta emborracharlo, por supuesto, pero él se complace de alguna manera de beber el vapor etérico del alcohol, por ejemplo. Y de esa forma, ¿cierto?, él compensa su sed de alcohol a través del vapor etérico que se desprende de la bebida que está tomando la persona. Entonces, en ese momento que lo logró, que satisfizo así su necesidad de alcohol, lo deja por un tiempo, hasta que, lógicamente, vuelve a necesitar tomar el alcohol y vuelve otra vez a obsesarlo. Es como un vampiro, ¿cierto?, que va influyendo en la persona y termina, obviamente, destruyendo a esta persona, que cada vez ese hábito se va haciendo más crónico, más crónico, más crónico y muy difícil muchas veces de solucionar. Esto se llama posesión, ¿eh? Es un estado de indefensión ante esta fuerza. Por ejemplo, en la Universidad de Psicología de San Pablo, Brasil, la posesión es un estado que se reconoce, ¿cierto?, un estado clínico de la persona, y se lo trata de distintas maneras, ¿no? No solamente desde el aspecto psicológico, sino de otra forma, porque ya estamos trabajando con un ente, hay un elemento ahí que como una especie de sombra capta toda la voluntad de la persona, su fisiología, y lo lleva siempre a repetir la misma acción. En otros videos yo había hablado de lo que era un egregor. El egregor es un obsesor, un elemental artificial que lo manifiesta la propia persona, es una creación propia, de adentro. La diferencia con la posesión es que esta es una entidad que viene de afuera e en un momento irrumpe rompiendo la defensa energética, que vamos a explicar qué es esa defensa energética, y en ese momento se produce ahí esta obsesión profunda de la persona, que si no hacemos un buen diagnóstico es muy difícil que por la vía clásica la podamos solucionar o rescatar a la persona. Entonces ahora, hecho esta aclaración del tema, vamos a explicarlo en el pizarrón de qué forma sucede y la dinámica de todo esto para que pueda ser bien entendido. Vamos a suponer ahora que este es el número de chakras, los 7 chakras del plano etérico, que tienen una correspondencia con 7 chakras en el plano astral. Estos están en una dimensión y estos están en otra dimensión. Evidentemente los chakras etéricos están en la tercera dimensión porque pertenecen al cuerpo etérico, forman parte del cuerpo físico etérico. Y los chakras astrales están en la cuarta dimensión
porque ya forman parte del cuerpo astral. Entonces, en la mitad, dividiendo los chakras etéricos de los chakras astrales, existe una membrana formada por una clase de átomos muy especial que divide esos chakras a manera de una barrera que es una membrana semipermeable. Se llama membrana atómica, formado por un tipo de átomos especiales que hacen una especie de membrana semipermeable. ¿Qué es lo que hace esta membrana semipermeable? Tiene la capacidad de poder dejar que de los niveles superiores, si nosotros podemos hacernos una idea que este sería el plano astral, con sus divisiones, como habíamos explicado, los subplanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este sería el séptimo subplano, sexto, quinto, 4, 3, 2, 1. Jerárquicamente, en los niveles inferiores del plano astral existe un número increíble de entes que viven ahí, desencarnados, larvas astrales, determinado linaje de seres de muy baja vibración. Viven en este subplano. Entonces, en los planos superiores están en el plano astral los niveles angélicos que nosotros conocemos, como Kamadevas, como el ángel de la guarda, ángel del incienso, es decir, maestros que están en este nivel y que la influencia de los subplanos superiores del plano astral pueden pasar perfectamente a través de la membrana atómica y llegar a la conciencia nuestra de vigilia, porque esa membrana funciona en ese sentido. De los 3 primeros subplanos, la influencia de estas jerarquías, que generalmente son muy positivas, alentadoras, pueden llegar a la noción y a la conciencia del plano físico-etérico. Pero le sería imposible de los niveles inferiores tratar de llegar a meterse dentro del sistema energético físico-etérico. Y esta membrana también permite que la conciencia de vigilia pueda llegar a hacer experiencias en el plano astral, en sueños o directamente en viajes astrales provocados, pero en los niveles superiores. Pero le es imposible que de los niveles inferiores del plano astral estas entidades larvarias, vampíricas, puedan llegar a influenciar a la persona en el plano físico-etérico. Pero hay situaciones especiales, por eso el tema es de posesión, que nosotros conocemos, que una persona con hábitos muy arraigados y durante mucho tiempo, por ejemplo, el alcoholismo, el caso clínico que conocemos es el delirium tremens, en la última etapa del alcoholismo, vamos a ver esos pacientes que se rompe la membrana etérica y empiezan a ser poseídos por larvas. Lo van a ver en la clínica que empieza como a sacarse los bichos del bajo astral. Todo el tiempo el paciente está sacándose esas entidades que se le pegan y obviamente está viviendo esa experiencia, no es ningún tipo de alucinación. ¿Qué es lo que pasó acá? Se rompió debido a que esa membrana durante tanto tiempo fue afectada a través de uno de esos vicios, ¿cierto? Como el alcoholismo, el tabaquismo o las drogas, y estas entidades comienzan a poder desde el bajo astral entrar y
posesionarse en la conciencia del hombre en el plano físico-etérico. Entonces, esta sería la dinámica de cómo el hombre va empezando a perder su voluntad porque es obsesada por esta corriente de uno o varios obsesores que lo que van a hacer es incrementar el deseo o el vicio, llevando a esta persona a volver a cometerlo una y otra vez. Y en el relato clásico van a escuchar que sienten como una fuerza que se les mete en el cuerpo y en ese estado pierden toda la posibilidad de reacción. Es como una sombra, sienten como una sombra que empieza a acercarse, lo empieza a tomar el cuerpo, le hacen beber, esta entidad toma y bebe del vapor etérico, del alcohol que está tomando, hasta saciar su sed. Luego vuelve a su plano, pero en cuanto comienza nuevamente la sed del alcohol, vuelve por su víctima, que ya está condicionada por estas estructuras que se han roto la membrana atómica, y vuelven a tomarlo. Esta membrana atómica también se puede romper, por ejemplo, en un ataque de ira. Ustedes han visto que una persona, cuando entra en un ataque de ira y pierde el juicio, una entidad generalmente se mete y puede hacer cualquier desastre, agarrar un martillo y matar a su esposa o viceversa, es decir, pierde totalmente la voluntad y el libre albedrío de actuar coherentemente. Es esa especie de interacción que genera esta entidad, por ejemplo, un asesino, ¿cierto?, que tiene esa compulsión de matar, en un momento que la persona entra en un estado de ira, también se puede romper la membrana atómica y ahí entrar, poseerlo, matar, después se aleja y la persona dice: yo no fui, yo no lo hice esto, y tiene razón, realmente fue copada y fue absolutamente condicionada por esta entidad. También esto pasa mucho en los violadores. Ustedes vieron que los violadores cumplen una condena, apenas lo dejan libre, vuelve a cometer la misma acción porque están poseídos por unas entidades que nosotros conocemos como incubos y subcubos. Hay muchas personas que tienen esa disfunción sexual que hace que se rompa esta membrana atómica y estas entidades de muy bajo nivel entran y pueden tener relaciones sexuales, obviamente, a nivel físico-etérico, con sus víctimas. Están poseídos por este nivel. Es decir, que de acuerdo a la estructura psicológica de la persona, o de acuerdo a lo que sería el hábito de esta persona, estas entidades que viven en estos niveles infrahumanos los seleccionan para poder seguir de alguna manera satisfaciendo sus hábitos, ¿cierto? Entonces, cuando la persona llega a la consulta y nosotros podemos hacer el diagnóstico de posesión, sabemos que ya no lo podemos tratar a esta persona por la vía común, psicológica, ortodoxa o clásica. Sabemos que hay acá una ruptura de una estructura que hay que volver a reparar. Esa reparación se logra a través, primero, de poder eliminar a estas entidades, a esta jerarquía, ¿cierto?, de alguna forma, que lo vamos a explicar en otro video. Y cuando esa posesión deja de serlo, comienza nuevamente a reestructurarse esta membrana y la persona entraría nuevamente en lo que sería un estado de mayor sanación, y va, además de la enseñanza que vamos a dar en el segundo video de cómo sanar una posesión de este tipo, lo van a aprender prácticamente. Después eso lleva, además de eso,
un asesoramiento, ¿cierto?, sobre por qué la persona cayó en este hábito, por qué la persona trató de llenar con algo de afuera un proceso interno, al no hacerlo con la conciencia, creyó que a través del alcohol podía solucionarlo, o a través de las drogas, etc. Y eso es otra cosa también que va aparejada al proceso de sanación. Pero vuelvo a repetir que la posesión es un estado mucho más común de lo que ustedes creen, ¿cierto? Lo van a tener los sanadores en la consulta y tienen que hacer el diagnóstico diferencial con otra patología psicológica en el relato que hace la persona cuando siente que es muy clásica la descripción, que es la fuerza externa que se les mete, les hace generar que vuelvan a incursionar en el hábito y luego al irse quedan cargados de culpa, quedan cargados del ambiente oscuro que deja la cercanía de esta entidad, para luego volver otra vez a caer en la misma historia, como si fuera un episodio de un vampiro que viene a succionar su energía, ¿no? Entonces, comprendamos que la posesión es un estado clínico que tenemos que tener en cuenta porque lo vamos a ver que es muy frecuente, y en un segundo video vamos a darles las pautas de cómo empezar a corregir esta disfunción tan difícil. Bueno, gracias y espero que esto sirva realmente.